Bueno, buenos días a todos. Bien más de este foro que hemos llamado España Futura y en donde están visitándonos presidentes de comunidades autónomas para hablarnos de su territorio, pero también de los retos que tiene España planteados para los próximos años. Agradezco mucho la presencia hoy aquí, por supuesto, del presidente de Galicia, Alfonso Rueda, y de las autoridades que nos acompañan, del presidente del Senado, el alcalde de Madrid, que creo que ya ha desaparecido, pero ha dejado buena representación en manos de la vicealcaldesa, y a todos ustedes. Esperanza Aguirre, por supuesto, es presidenta de la Comunidad de Madrid. De lo que se trata es de que mantengamos una charla, porque nosotros en The Objective estamos un poco saturados, o creemos que hay un poco de saturación de discursos de políticos que muchas veces no sirven para nada, o al menos a los periodistas no nos sirven, y creemos que es mucho más útil seguramente mantener un diálogo con el presidente de Galicia en este caso, para conocer de verdad cuáles son sus proyectos, cuáles son sus ideas, y que ustedes también las puedan conocer. También les aviso que van a tener la oportunidad de hacer preguntas. Álvaro, que está ahí, este señor tan alto que ven ustedes ahí de pie, va a ir recogiendo las preguntas que ustedes tengan, las pueden escribir en unos tarjetones y él me las hará llegar para hacer una selección al final del diálogo. Y sin más, paso a presentarles a Alfonso Rueda, sobradamente conocido seguramente por todos ustedes, porque aquí hay mucho gallego, pero por si acaso alguien se ha despistado, le informo que Alfonso Rueda Valenzuela es de Pontevedra, tiene 57 años, licenciado en Derecho, y toda su trayectoria política se centra fundamentalmente en Galicia, en donde fue consejero de Presidencia y luego vicepresidente de la Xunta, siempre con Alberto Núñez Feijóo, y desde el 12 de mayo de 2022 es el presidente de la Comunidad Autónoma. El 18 de febrero de 2024, o sea, hace justo 2 años, ganó las elecciones en Galicia por mayoría absoluta y, por tanto, está celebrando ese aniversario. Y este hecho, además, a mí me permite asegurarles que no sabemos cuándo van a ser las elecciones generales, no sabemos cuándo van a ser las elecciones de muchas comunidades autónomas, pero creo que sí sabemos cuándo van a ser las próximas elecciones gallegas, porque la mayoría absoluta que tiene el Partido Popular allí nos garantiza que, salvo catástrofe, serán en febrero de 2028. Y eso es consecuencia, efectivamente, de esa estabilidad que ahora mismo tiene el Parlamento gallego, con una situación, yo diría que un tanto anómala. Y me gustaría comenzar por ahí. Una anomalía, digamos, en la buena dirección, porque hay estabilidad política, hay presupuestos, cosa que tampoco es muy común ahora mismo en España, ni en algunos territorios, y se da también la circunstancia de que allí, en el Parlamento gallego, no hay representantes de Vox, por ejemplo. ¿Cómo se hace esto, señor Rueda? Bueno, buenos días, muy buenos días. Ante todo, muchísimas gracias, por supuesto, a The Objective por esta invitación y bueno, veo muchas caras conocidas. Mientras estabas hablando, estaba reconociendo a más. Agradezco muchísimo pues, la presencia de todo el mundo, del alcalde, que efectivamente tuvo el detalle de estar aquí para recibirme y saludarme, el presidente del Senado, la presidenta Aguirre, la vicealcaldesa, bueno, y mucha gente, mis compañeros gallegos, efectivamente, que están aquí. Muchísimas gracias. Estoy de acuerdo en que este formato está muy bien. Yo voy a intentar corresponder a la propuesta de hacer preguntas-respuestas, porque yo también, sinceramente, creo que es bastante más útil y aparte, yo me encuentro más cómodo así y, por lo tanto, agradezco la oportunidad. Primera pregunta. Bueno, sí, efectivamente, tenemos mayoría. No somos la única, pero es verdad que cada vez son menos frecuentes, más complicadas. En Galicia la tenemos desde el año 2009 seguidas y esto, no sé, yo siempre he formado parte de gobiernos que tenían mayoría absoluta. Esto da estabilidad, da seguridad, da también responsabilidad. No tienes ninguna excusa para no hacer aquello que te comprometiste a hacer, por lo menos ninguna excusa desde el punto de vista, nadie te lo condiciona, nadie te lo va a impedir.
Esto, que es una ventaja, también te da una enorme responsabilidad y una transparencia a la hora de rendir cuentas. Dijiste que lo ibas a hacer, tenías mayoría, tenías que haberlo hecho y si no lo hiciste, explícalo muy bien. Y es cierto que desde el año 2009 lo digo por ese dardo que dejaste ahí, sabemos cuándo van a ser las elecciones en Galicia. Bueno, yo desde luego mi intención es agotar la legislatura por una cosa fundamental, porque yo me he presentado, y Alberto Núñez Feijóo en las ocasiones anteriores también, con un programa electoral para el cual hacen falta 4 años para poder cumplirlo. Y precisamente ahora que hacemos 2 años, el domingo tenemos un acto de balance en Santiago, donde lo que vamos a hacer es repasar lo que dijimos que íbamos a hacer, lo que hemos hecho y lo que nos queda por hacer. Y algunas cosas, si no las hemos hecho, mi pretensión es explicar también por qué no se han podido hacer y cuándo vamos a hacerlas. Por lo tanto, para eso hace falta 4 años, hace falta tener presupuesto. Bueno, al final nos estamos convirtiendo en una anomalía y no debería ser así. 4 años de legislatura, programa electoral que hay que cumplir, normalidad, presupuestos, eso debería ser lo que tendría que hacer todo el mundo. Digo, por desgracia no es así. Yo lo que me niego y me rebelo frente a normalizar que tengamos que ser una excepción y que lo normal es lo otro. Lo normal debería ser lo de Galicia. Yo me alegro de estar en esa normalidad. A veces la oposición nos dice, están hablando siempre de estabilidad y tal, qué aburridos son ustedes. Pues yo, bendito aburrimiento, creo que es lo que hay que hacer. Pero ¿cuál es el secreto del éxito? De que desde 2009 todo hayan sido mayorías absolutas del Partido Popular en Galicia. Bueno, pues hay que preguntárselo a la gente que nos vota, porque cada 4 años pedimos la confianza y la gente es muy libre por supuesto, de votar en cada momento lo que estime oportuno. Y por 5ª vez, hace 2 años, decidieron darnos casi el 47,5% de los votos y, por lo tanto, es decir, casi 1 de cada 2. Yo creo que el secreto es lo que acabo de decir. La gente observa y es mucho más lista de lo que algunos se creen. Y, por lo tanto, sabe lo que le dijimos que íbamos a hacer, comprueba si se está haciendo y decide seguir dándonos ese voto de confianza. Creo que no tiene ningún secreto, es trabajar y frente a grandes declaraciones que llevan aparejado al lado no hacer nada, pues gestión, principios, es verdad, tenemos principios y son firmes, y tranquilidad. Yo creo que al final la gente nos pide a los políticos que gobernemos, gestionamos sus recursos y, por lo tanto, es lo que hacemos. La gente nos examina y nos da la confianza. No creo que no es ninguna fórmula mágica, es tan normal como eso. Comprendo que en estos momentos donde parece que nos hemos vuelto locos es excepcional, pero vuelvo a decir que debería ser lo normal y el secreto es intentar hacerlo bien, ser honrados y tirar para adelante. ¿Y en qué piensa cuando ve a sus compañeros en otros territorios con estas dificultades tremendas para conseguir una mayoría absoluta, para conseguir una mayoría necesaria para gobernar, para dar estabilidad a sus regiones? ¿Esto a usted qué le lleva a pensar? Bueno, primero me alegro de no estar en esa situación, lógicamente. A todos los que nos presentamos a las elecciones queremos tener cuanta más estabilidad para poder gobernar, mejor. Bueno, pues ellos, por las circunstancias que sea, algunos sí y algunas sí. Los que no la tienen están haciendo lo que intentan hacer y creo que están haciendo lo que además están diciendo públicamente, que es conseguir formar mayorías para tener una estabilidad que les permita gobernar. Por lo tanto, eso es un esfuerzo suplementario que yo ojalá les salga bien. Yo creo que si ganaste las elecciones, yo ahora vengo antes de ayer de tener una reunión con el alcalde de Oporto, que era alcalde la misma noche de las elecciones, simplemente porque fue la lista más votada. Es verdad que no hay mucha diferencia de la otra, pero está ganando, por lo tanto, reivindicar, ganaron las elecciones e intentan gobernar. Y cuando hace falta conformar mayorías, eso, es decir, tiene que ser complicado. Sí, no lo sé, porque nunca nos ha pasado y aspiro que no nos siga pasando, pero lo que pienso es que es un esfuerzo suplementario y que en general lo están haciendo bien. Por lo que estamos viendo en elecciones en Extremadura, en Aragón, por algún motivo hay un espacio electoral, hay un grupo de votantes que, en lugar de elegir la papeleta del Partido Popular, están pasándose a Vox.
y es el partido, digamos, ahora que está irrumpiendo en todos los parlamentos regionales. ¿Por qué cree usted que el Partido Popular no consigue atrapar a esa gente que está muy disgustada, que está probablemente muy enfadada con lo que está pasando, y en vez de elegir al PP se pasan a un partido como Vox? Bueno, vamos a ver, eso tiene matices. En Extremadura, por ejemplo, aumentamos apoyos. Hubo más gente que nos votó esta vez de la que nos había votado hace 4 años. Es verdad que en Aragón hubo un pequeño retroceso. Yo creo que mi interpretación, y voy a decir algo hablando desde Galicia, por lo tanto, lo que pasa en Extremadura y en Aragón lo saben muchísimo más mis compañeros. Mi interpretación desde fuera, pero creo que coincide con la de mucha gente. Es un voto en clave nacional, que está reaccionando frente a lo que está pasando en España. Y entonces es el hartazgo, por la vía rápida de decir, para ya que se acabe lo que tenemos a nivel nacional, lo mejor es hacer esto, es hacer algo alternativo, el voto del cabreo, del desahogo, para ver si se acaba ya toda esta situación. Bueno, es absolutamente respetable, por esto cada uno vota en conciencia lo que estime oportuno, pero yo, en mi opinión, no es acertado. Si tú quieres que cambie un gobierno, mucho mejor que hacerlo por la vía indirecta es hacerlo por la vía directa. Y, por lo tanto, si tú quieres que cambie la situación que tenemos en España, el gobierno de Sánchez, para entendernos, creo que lo mejor es votar al partido que sin ninguna duda va a encabezar el gobierno, porque es el partido que sigue ganando las elecciones. Oye, esto es ya casi una anomalía en Europa. Luego hay otras cosas, es la parte populista, la parte cómoda de como no estás en el gobierno, prometes cosas que si estuvieses en el gobierno hablarías de otra manera completamente diferente, también tiene un componente. Pero creo que lo fundamental es un voto de cabreo que para cambiar algo que no les gusta pues está reaccionando así. Usted ha trabajado muchos años con Feijóo. Me gustaría saber cómo le está viendo ahora de líder de la oposición, porque esto es una tarea nueva para él, digamos. Pues es una tarea dura, tiene que ser. Bueno, tiene que ser. Todos sabemos que Feijóo venía de 4 mayorías absolutas. La tranquilidad que tenemos en Galicia ahora, la estabilidad, es la estabilidad y la tranquilidad y la aceptación que él tenía el día que dio un paso al frente para hacerse cargo de un partido que estaba en una situación complicadísima, que todos conocemos y con muy pocas perspectivas de mejorar. Por lo tanto, yo quiero poner en valor ese paso, porque además lo vi desde el principio. Yo estaba allí y vi ese cambio de alguien que llevaba mucho tiempo gobernando, que cuando entró se iba a la oposición y que habiendo ganado unas elecciones al año siguiente, siguió en la oposición. Yo creo que tenemos claro, es que hay que ponerlo todo en perspectiva. ¿Cómo estaba el Partido Popular cuando Alberto Núñez Feijóo se hizo cargo de él? ¿Cómo están en general los partidos similares al Partido Popular en toda Europa? ¿Y dónde sigue estando el Partido Popular en España, que sigue ganando elecciones y sigue siendo con diferencia el partido más votado elección tras elección? ¿Y cuál es el objetivo final? Por lo tanto, frente a un presidente de gobierno que no tiene ningún tipo de escrúpulos para seguir ahí, hay ejemplos de sobra que todos conocemos, frente a una oposición desde el gobierno que le están haciendo a Alberto Núñez Feijóo feroz, yo lo veo fuerte y no tengo ninguna duda de que va a acabar siendo el presidente del gobierno, y cuanto más cerca esté, más críticas tendrá y más se empeñará en ponerlo en duda. Los que si él es presidente del gobierno saldrán perdiendo. Lo que pasa es que va a salir ganando España. ¿Y cuándo cree usted que será presidente? Pues cuando haya elecciones generales. Y si la segunda pregunta es ¿cuándo va a haber elecciones generales? Yo creo que no lo sabe ni el presidente del gobierno en estos momentos. Lo único que sabe es que, primero, las hará cuando le convenga, y cuando le convenga es cuando yo creo que es que no me cabe en la cabeza que tenga esperanzas de ganarla, sinceramente. Tezanos aparte. Tezanos a mí me dio 36, por cierto. Yo en carne propia las encuestas del CIS que todos pagamos. Y eso las hará cuando crea que le perjudica menos convocarlas. Y yo creo que eso en estos momentos, tal como está el panorama, le llevará a prolongar lo máximo posible. Yo a veces veo señales de cosas que veo que hace el gobierno central, muy demagógicas, muy populistas. Digo, no sé si estarán pensando en darle al botón, pero luego veo que pasa el tiempo,
vemos un nuevo escándalo, digo, no, va a esperar seguro. Por lo tanto, las hará en el momento en que desde el punto de vista personal, y nada más que personal, le interese más. Entonces estamos, un país de 50 millones de habitantes, a expensas de lo que le conviene a una persona. Y esto es así y hay que decirlo. De cara a esas elecciones generales, que no sabemos cuándo van a ser, hay ya un movimiento ahí en la izquierda, en la extrema izquierda. Están intentando unirse todos. Y yo no sé esto qué impacto puede tener en Galicia, porque en Galicia la oposición es el BNG, en realidad, el primer partido de la oposición. ¿Cómo puede afectar a Galicia esta unión de las izquierdas? ¿Esto de Rufián tiene algún impacto? ¿Va a haber un gallego votando a Rufián? Yo creo que no lo sabe ni Rufián, eso para empezar. Rufián, es que ya hemos normalizado cosas. El independentista Rufián ahora va a salvar a todo un país del cual no se sentía parte hasta hace nada. Esto yo creo que está inventado. Es un cálculo electoral, leidón, restos de las últimas elecciones y es simplemente un cálculo de lo que nos conviene, no lo que le conviene al país, ni lo que le conviene si ahora pone, no, es para frenar a vos. Esto es un cálculo para tener un buen resultado electoral y nada más. Y para eso hace falta juntar cosas que tienen muy poco que ver. Yo no tengo ni idea de lo que van a hacer. Si nos guiamos por la respuesta a su propuesta, el bloque en Galicia ha dicho que no. Yo no sé, a lo mejor deciden sumar. Podemos tampoco. Vox no tiene diputados en el Parlamento. Vox no tiene ni siquiera concejales en Galicia, tiene 0, no tiene un solo representante institucional. Sumar tiene algo, pero es absolutamente residual. Es verdad que ahora tiene 2 diputados en el Congreso, pero ya en las elecciones autonómicas de hace 2 años se quedó sin representación. Por lo tanto, supongo que habrán hecho sus cálculos, han visto que se presentase en general, no tenían nada que hacer. A lo mejor dice, pues no nos presentamos, aunque no vayamos en coalición, dejamos que se presente el bloque. No lo sé. La gente lo que tiene que ver es que todo esto, revestido de supuesto idealismo para frenar a no sé quién, y lo hacemos por el país, lo hacen por ellos exclusivamente, y lo hacen para apuntalar un posible gobierno de Pedro Sánchez, es que le dicen los números. Esa es la intención y no es más que esa. Y es verdad que de llegar a algún tipo de acuerdo, componenda, expresa o no, confesado o no, en Galicia tendrían que hacer con el bloque, porque el PSOE en Galicia es un partido residual y bajando. Tiene 9 diputados de 75. La segunda fuerza en Galicia, yo creo que la mayoría de los que están aquí lo saben, pero yo lo repito porque cada vez que salgo fuera de Galicia hay gente todavía que no es consciente. El segundo partido en Galicia es un aliado de Bildu. Van con ellos a las europeas, van a sus respectivas reuniones y saraos que montan. Los de Bildu vienen aquí, los de ellos van allí. Bueno, esto es lo que tenemos con un PSOE menguante y, por lo tanto, supongo que si esa operación se hiciese en la izquierda, en Galicia le harían con el bloque. Han dicho que no, pero bueno, el bloque ha dicho tantas veces que no a cosas que luego ha hecho que no lo sé. Ahora, es una operación de sillones, como se suele decir. De sillones y de intentar apuntalar a Pedro Sánchez. ¿Y qué cree usted que va a pasar con su paisana Yolanda Díaz? Yolanda Díaz tiene el currículum demostrado de ir acabando con las expectativas de los partidos de los que ha formado parte. Esto es así. Y en Galicia, que la conocemos bien, en los partidos que ella lideró ya no existen. Pero ella sigue existiendo porque cambia otro sitio, ¿no? Con lo cual, supongo que va a intentar hacer eso. No lo sé. Otra cosa es que le dejen, otra cosa es que le digan hasta qué hemos llegado. No lo sé. Mi impresión, y es una impresión a través de medios de comunicación, es que ni siquiera sus teóricos aliados cuentan demasiado con ella. No lo sé. No sé dónde va a acabar. Yo lo que sé es cómo acaban los sitios donde ella estuvo. Mal. Bueno, me gustaría que habláramos un poquito más sobre Galicia y cómo está ahora mismo. Hablábamos al principio de la estabilidad política y normalmente en economía siempre se suele decir que allí donde hay estabilidad política suele haber más crecimiento, más inversiones. Me gustaría saber si esto es así en Galicia, es decir, ¿se está traduciendo esa estabilidad? ¿Se está notando la llegada de capital extranjero?
¿Está la economía dinámica o más dinámica que en otros sitios con inestabilidad? Bueno, nosotros estamos creciendo. Es verdad que toda España está creciendo en general, pero Galicia también. Y Galicia, con el valor añadido de que estamos reduciendo mucho el diferencial que teníamos con el resto de España. Galicia ha crecido muchísimo en los últimos años. Cualquiera que va a Galicia, a mí me gusta mucho hablar, sobre todo con personas que llevan muchos años fuera, inmigrantes, que tenemos mucho, que están retornando ahora, y a lo mejor llevaban 15, 20 años fuera de Galicia y se quedan con la boca abierta, ¿no?, de los cambios que ven y de lo que perciben, ¿no? Yo creo que eso al final es el cambio real y el cambio que sirve, ¿no? ¿Qué favorece esto? La estabilidad política, sin ninguna duda. Vuelvo al tema de los presupuestos y a rebelarme contra normalizar y decir que da igual tener presupuestos que no. No, es que ya estamos en la fase de que nos quieren convencer de que es mejor no tener presupuestos que tenerlos, porque así actúas con más libertad. Yo pongo el ejemplo que muchos de ustedes habrán oído. Cualquiera que tenga una empresa, empezar el año sin saber de cuánto dinero va a disponer, sin saber realmente lo que va a hacer, sin saber si su consejo de administración le va a aprobar o no las propuestas que haga el CEO de la empresa, sin saber si la empresa va a dejar de existir cuando lleve 4 meses del año. Todo eso es la situación que quieren intentar normalizar. Y todo eso es lo contrario que queremos en Galicia. Yo creo que Galicia ahora tiene una enorme oportunidad. Primero, consolidando lo que siempre nos ha caracterizado, que es nuestro sector primario. Más de la mitad de la leche que se consume en España se produce en Galicia. El sector de la carne, a pesar de todos los desafíos que tenemos ahora y la situación que se puede dar de Mercosur, nuestro sector primario es potentísimo. El sector pesquero. Somos la primera potencia pesquera regional en Europa. Todo eso hay que modernizarlo, el mundo de la conserva, mantener eso, que evolucione y después aprovechar las nuevas oportunidades. Consolidar lo que hay. Tenemos una fábrica, la fábrica más productiva. 1 de cada 4 coches que se produjo en España el año pasado se fabricó en Galicia, en la factoría de Stellantis y en todo lo que tiene alrededor. La factoría de Stellantis son, en picos de producción, 7.000, 8.000 trabajadores, pero es que la industria de automoción que tiene alrededor son casi 30.000 más. Por lo tanto, eso hay que consolidarlo. El mundo anda competitivo y después yo quiero aprovechar las enormes oportunidades que se le abren a Galicia ahora respecto a energías renovables y sector minero, minerales raros que no son tan buscados, ¿no? Tenemos un enorme potencial, ya no por producción de energía, sino porque las industrias que necesitan esa energía se van a instalar donde la tengan cerca. Y, por lo tanto, si generamos energía renovable, verde, las industrias que se quieren apellidar verdes y cada vez van a ser más, van a querer estar al lado de esas fuentes de energía. Y, por lo tanto, eso tenemos que consolidarlo en Galicia y eso es lo que una oposición que tiene claro o debe pensar que eso es un triunfo para el Gobierno, si las cosas van bien, va a impedir a toda costa, ¿no? Tenemos el BNG en una posición de decir que no a todo lo que se proyecte instalar en Galicia. Y, por lo tanto, estamos, mi Gobierno, y creo que muchos gallegos, con la firme convicción de que hay que darle facilidades al que quiere venir a invertir. Ser muy exigente, por supuesto, especialmente exigente, pero si cumple hay que ponerle alfombra roja, porque si no ese inversor se va a ir a otro lugar, y entonces después empezaremos a decir que perdemos oportunidades. Es un empeño que tengo en esta legislatura, no dejar pasar una sola oportunidad de inversión, y hay varios inversores que vienen a hablar con nosotros, atraídos por nuestra estabilidad política, que lo que quieren es facilidades. Y esas facilidades creo que esas oportunidades no podemos dejarlas pasar. Pero tengo entendido que el Gobierno a veces les pone trabas, ¿no?, a esas inversiones que intentan instalarse en Galicia, ¿no? Sí, mira, el Gobierno no nos ayuda. Es que yo creo que no ayuda en general. Pero si estamos a 4 meses de que se acabe el plazo de inversión de los fondos Next Generation y todos esos miles de millones, 15.000, 18.000, 20.000, es que ni en eso son transparentes, que se reservaron porque ellos iban a hacer maravillas de instalaciones industriales en toda España, siguen como el primer día, sin convocar, sin manejar, sin distribuir. Por lo tanto, ¿qué mayor obstáculo que eso? Si nos lo hubieran, oiga, del dinero que nos dieron a nosotros,
algo más de 1.000 millones de euros de Next Generation para que los ejecutara Galicia, estamos en un nivel de inversión y quedan 4 meses del 95%. Por lo tanto, si hubiéramos tenido ese dinero para favorecer la implantación de industrias, yo estoy seguro que el panorama hubiera sido muy diferente. Y probablemente en el resto de comunidades autónomas también. Por lo tanto, se han reservado capacidades que luego no han ejercido. Y en un momento en que había que aprovechar oportunidades, claro que ese es entorpecimiento. Aparte ya otros casos concretos donde nos enteramos de decisiones políticas que impiden instalación de industrias, pues por el portavoz de la oposición del PSOE, ni siquiera el Gobierno. A mí los ministros vienen a Galicia y yo me entero que están por los medios de comunicación, salvo honrosísimas excepciones que contaría con los dedos de una mano y me sobrarían varios dedos. Entonces el ministro de Industria viene a Galicia y no avisa a nadie de la Xunta, que tiene las competencias en industria. Con educación pasa lo mismo, con todos los ministerios prácticamente. Por lo tanto, y cuando hay una decisión que afecta de un modo directo algo que está haciendo la Xunta de Galicia, muchas veces no nos la comunica en el Parlamento el portavoz del Partido Socialista. Con lo cual, esto es lo que hay. Me gustaría decir que es de otra manera. Me encantaría aplaudir cosas del Gobierno central en Galicia, porque eso al final sería bueno para Galicia. Pero, por desgracia, no puede ser y lo siento mucho. ¿Se siente usted maltratado por el Gobierno central? Desde luego no me siento... Es que no es una cuestión personal. No creo que se trate a Galicia como Galicia se merece. Oiga, lo acabamos de ver. Estamos ejerciendo la competencia de gestión del litoral después de que el Gobierno, sin previo aviso, yo me enteré porque la ministra portavoz en aquel momento, que es la actual ministra de Vivienda, me llamó por teléfono para decirme que iba a haber rueda de prensa del Consejo de Ministros medio después y que nos acaban de recurrir una ley, que era la de gestión del litoral en el Parlamento gallego, que estábamos negociando con ellos. Y me dice que nos lo han recurrido, ministra, pero ¿cómo puede ser? Si cuando fui a ver al presidente del Gobierno le hablé de esto y me dijo, tranquilo, que esto lo vamos a negociar y vamos a llegar a un acuerdo. La siguiente llamada es que nos la van a recurrir. Digo, porque esto es un ejemplo de la relación que hay. Ganamos en el Constitucional. Tuvimos que ir al Constitucional para ganarlo. Yo pregunto una cosa, ¿esto mismo se lo harían a otras comunidades que todas tenemos en mente? Esto pasaría con... Es que ya prefiero no decirlas, Esto lo harían con otras comunidades, tan exquisitos con la Constitución, con todo lo que hagamos nosotros, y tan permisivos hasta un punto alucinante con otras comunidades. Hay una desigualdad de trato enorme y Galicia, desde luego, no está bien tratada. Uno de el principal problema que dicen los españoles que hay ahora mismo es la vivienda. Y me gustaría saber qué está usted haciendo con este asunto. Es decir, ¿qué está haciendo Galicia para intentar que la gente pueda acceder a una vivienda, tanto comprarla como alquilarla? Sí, este es un objetivo de legislatura clarísimo. Es un problema que tiene ahora mismo la ciudadanía. Es cierto, acceder a una vivienda nunca fue fácil, pero ahora es especialmente difícil y la gente necesita que en este momento las administraciones nos impliquemos muy directamente. Yo creo que es de las cosas que es tan fácil de medir si estás haciendo algo o no, porque es, oye, ¿hay viviendas o no hay viviendas? ¿Dijiste que ibas a hacer viviendas y las hiciste o dijiste que las ibas a hacer y no hiciste nada? Nosotros en Galicia hay ahora mismo 4.000 viviendas de promoción pública propiedad de la Xunta, donde vive gente que cumple las condiciones. Yo me he comprometido a que en 4 años tiene que haber 8.000, el doble. Ahora mismo 3.000 ya están en construcción. Y durante este año lanzaremos las 1.000 restantes. Y llevamos la mitad de legislatura. Y hasta el año 30 queremos hacer 2.000 más. Es decir, pasar de 4.000 a 10.000 en 6 años. Y en 4 años, 4.000. Y luego 2.000 más. Pero con direcciones, oiga, en tal polígono de tal ciudad, vaya usted a ver cómo se está construyendo. Aparte de favorecer, esto construido por la Xunta de Galicia, lo que no tiene excusa, lo que podemos hacer nosotros directamente. Y luego, por supuesto, favorecer la promoción público-privada con carácter social, es decir, que haya promotores que con una ayuda de la Xunta de Galicia puedan construir, pero eso ya sería construcción privada. Ahí queremos hacer 20.000 más. Pero yo prefiero poner el foco porque creo que es donde más se nos puede juzgar en lo que dijimos que íbamos a hacer directamente, no en lo que dijimos que íbamos a ayudar a otros a hacer. Y tenemos 3.000 en ejecución ya. Yo podía haber hecho lo que hace el presidente del Gobierno, decir 160.000. Y 6 meses después
170, pues ya no se acuerda que dijo 160 la otra vez y no empezó en la primera. Yo no sé cuántas, 160.000, ya perdí la cuenta de las que dijo que iba a hacer. En Galicia no están haciendo ni la primera. Y nosotros nos hemos comprometido a hacer 4.000 en 4 años. Siempre estás un poco a expensas de las circunstancias de la construcción, la climatología. Este mes ha sido un mes muy malo para poder construir en Galicia. Ha llovido durante 40 días seguidos muy fuerte. Pero yo le aseguro que 4 años después del compromiso, que fue en febrero del 24, las que no estén acabadas estarán a punto de hacerlo. Por lo tanto, nos tomamos el tema muy en serio y luego hay otras medidas, ayudar a la gente joven con esa parte de aval que les hace falta para la hipoteca que no pueden conseguir, ayudar a los ayuntamientos a que rehabiliten viviendas que llevan desocupadas en ruina mucho tiempo para que ahí pueda vivir gente. Bueno, todo eso complementa el objetivo, pero el medible, el comprometido, es decir, mi gobierno va a hacer 4.000 viviendas en 4 años y las vamos a hacer. El segundo problema que citan los ciudadanos cuando se les pregunta es la inmigración y me gustaría conocer su opinión no solo sobre la regularización masiva que ha planteado el Gobierno, sino sobre esta cesión que ha conseguido Esquerra Republicana ayer mismo, que supongo que tendrá un impacto en Galicia, porque Esquerra lo que ha pactado, lo digo por si ustedes no lo saben, es que no se va a regularizar a ningún inmigrante en Cataluña si no sabe catalán. No sé si usted se siente aliviado por esto, porque tendrán que aprender gallego, o qué opinión tiene al respecto. Pues mire, sin comentarios. Alguien se cree que esto es la solución a algo y yo desde luego no le voy a pedir a los inmigrantes que vengan a Galicia como requisito si sabe hablar o no gallego, me parece. Yo primero quiero decir, necesitamos que venga gente. Galicia y en general todo el norte de España, yo creo que ahora hay algunas zonas en España que ya no, o no tanto, tenemos un problema de descenso demográfico con todo lo que eso supone. Nosotros estamos creciendo en población por primera vez, llevamos 3 años creciendo, por primera vez llevamos bajando casi 20 años. Se moría más gente de la que nacía. Gracias a la gente que vino de fuera, se seguía muriendo más gente de la que nacía, de los que vivimos en Galicia, pero empezó, y ahora ya están naciendo más gente. Hemos pasado 2.750.000, cuando éramos 2.700.000, no hace demasiado. Esto es bueno y lo necesitamos. Por muchísimas razones. Primero, porque es que un territorio donde la pirámide demográfica cada vez se estreche más por abajo, ya sabemos las consecuencias que tiene, pero es que además ya está habiendo un problema, estamos creciendo muchas industrias, el turismo que en Galicia está cogiendo, y no solo, muchísima potencia, necesita cubrir puestos de trabajo. Por lo tanto, esto es una realidad. Entonces, hagámoslo de forma ordenada. Nosotros llevamos años, tenemos una enorme ventaja en Galicia, que es todos esos gallegos que en su momento, a veces, puedo remontar a 100 años, se fueron por el mundo adelante y nunca perdieron su vinculación. Y un bisnieto de gallego que no haya pisado nunca a Galicia sigue teniendo una enorme vinculación. Nos conoce, nos sigue, se siente con orgullo gallego y por lo tanto español. Y aparte tiene una ventaja muy grande, muchos tienen nacionalidad española. Por lo tanto, esto facilita mucho las cosas. Estamos trayéndolos desde hace años. Pero claro, traer a una persona aquí es no... Vente para aquí y búscate la vida, ¿no? Como cuando ellos tuvieron que ir a emigrar y probablemente en ese momento no tendrían esa oportunidad, nosotros tenemos que dársela. Por lo tanto, si vienen con niños hay que escolarizarlos, si no tienen una vivienda hay que intentar buscársela, si preguntar qué formación tienen para que puedan trabajar. Eso está funcionando, ¿eh? Y en los últimos años ya estamos por la segunda fase del plan que se llama Retorna. Más de 30.000 personas han vuelto, están perfectamente integradas, están trabajando. ¿Esto es suficiente? No, queremos que venga más gente. Lo que no queremos es que venga indiscriminadamente. Esto se puede hacer de otra manera. Nosotros le hemos pedido al Gobierno central que nos pase, igual que ya la tiene en Cataluña y el País Vasco, la competencia para poder dar permisos de trabajo, para poder buscar a esa gente que no tiene nacionalidad española, para que venga aquí y ya desde el principio tenga, porque estamos hablando con empresarios que los quieren contratar, pero se encuentran con el problema cuando llegan aquí, se eternizan, no tienen el permiso de trabajo, tardan 2 años por una burocracia absurda que se enreda en sí misma y se tienen que volver a ir.
o tienen que quedarse aquí de forma irregular. Con lo cual, nosotros nos comprometemos a que toda esa gente que traigamos, darle el permiso de trabajo desde la comunidad autónoma y ponerla a trabajar. Y creo que estos sistemas son los que la gente entiende, aplaude y es lo que necesitamos. Otro tipo de sistemas, y ya luego poner ese tipo de requisitos como el que comentaba ahora, que exige Esquerra, es no entender el problema y es el caldo de cultivo de los populismos demagógicos que se oponen por sistema y no quieren ir más allá. Yo creo que haciendo las cosas bien saldríamos muy beneficiados. Ya digo, hemos pedido esa competencia. Cataluña y el País Vasco la tienen. Supongo que a nosotros, como todo, nos lo pondrán dificilísimo. Hablemos un poquito de financiación autonómica. Me gustaría saber qué defenderá usted cuando se plantee el debate abiertamente, qué defenderá Galicia en esa negociación. Pues defenderé, primero, que todos tengamos claro que seguimos formando parte de un país llamado España. Y que un país llamado España somos un país, entre otras cosas, porque somos solidarios entre todos los territorios y tenemos un nivel de servicios públicos muy alto, por cierto, comparados con nuestro entorno, sobre todo en lo que de verdad importa en la sanidad, en la educación, y que eso tiene que ser homogéneo en todo el territorio y que eso supone que los recursos de todos se reparten entre todos. Eso es lo que voy a pedir, porque claro, si me siento con mi gobierno, porque el gobierno central, me guste o no, a mí no me gusta, pero es el gobierno de mi país. Y por lo tanto dice, oiga, ¿usted cree que todas las comunidades autónomas que estamos en el mapa formamos parte del país o tenemos dos países? Uno con el que usted habla y negocia todo y luego el resto, al que nos cuenta lo que negoció y lo que nos queda a nosotros. Eso es lo primero que exigiré, porque claro, yo no puedo aceptar dos velocidades de negociación o dos países, uno en un lado y los demás en otro. Por lo tanto, es lo primero que exigiré. Y lo segundo, que establezcamos unos criterios claros y que una vez que los aceptemos entre todos, que discutiremos mucho, porque yo entiendo que las comunidades con mucha población el criterio de financiación por habitante les interesa mucho. Y a las que tienen la población muy concentrada y no demasiado envejecida, pero a las que tenemos una población más envejecida, muy dispersa. En Galicia, la mitad de los núcleos de población que existen en España están en Galicia. Y a esa gente hay que llevar los servicios, el alcantarillado, la depuración, los servicios sociales de asistencia en el hogar. Eso es muy caro. Y por lo tanto yo voy a pedir que eso se tenga en cuenta. Y llegaremos a una solución que no nos contentará al 100% a todos, pero con la que todos estaremos conformes. Es que no hay otra manera. Yo cuando me reuní con el presidente del gobierno de Moncloa me dijo que es que eso no se podía hacer porque como no nos íbamos a poner de acuerdo, digo, pues no se vaya el presidente del gobierno, ¿no? Dice, no, yo ya no planteo nada porque como discusiones incómodas, ¿para qué? Pues es su deber sentarnos hasta que nos pongamos de acuerdo. Y esto ya se hizo una vez. Y comprendo que es muy difícil, Y es tan difícil que no se ha vuelto a hacer, pero es urgente. Ahora, sobre una base fundamental, que es que lo de todo se pone en común y luego se reparte. Porque eso de, es que la ordenalidad es un disparate tan grande. Yo cuando veo por supuesto, el Partido Socialista en Galicia, que defiende cualquier cosa que venga de Madrid, así les va, ¿no? Pero el nacionalismo / independentismo que supone el bloque, ¿no? Decir que nosotros somos un país independiente, autosuficiente y que no necesitamos a nadie, pues eso es la esencia de los nacionalismos. Y que España nos roba. Y que, por lo tanto, que bien nos iría solos, eso no tiene ningún sentido. Ningún sentido. Y lo que está favoreciendo es que a comunidades más ricas, en Cataluña dice, pues si queréis estar solo, nosotros también. Y como nosotros recaudamos más, todo lo que recaudamos nos lo quedamos y vosotros haced lo que podáis. Porque ¿qué más me da si somos países aparte? Por lo tanto, es fundamental que este principio quede claro. Porque también lo podría aplicar yo. Oiga, pues imagínese que lo que recaudamos en Galicia, a las ciudades, que es donde viene la mayor parte de la recaudación, y a la gente que vive en sitios más pequeños, que se vayan arreglando como puedan, con los impuestos que se recaudan en los ayuntamientos de 1.000 habitantes. Los impuestos que recaudaste ahí, arréglate como puedas. Lo que se recauda en Coruña, con todas las empresas que tenemos en Coruña o en Vigo, eso es para los de Coruña o para los de Vigo. ¿Tú cómo te atreves, que estás en Orense, en un pueblo de Orense de 700 habitantes, a decir que lo que se recauda en Vigo tiene que venir para aquí? Pues eso es lo que se está planteando en España. Eso es lo que se está planteando en España y algunos lo están normalizando. Yo
En fin, entiendo que el presidente del Gobierno, para comprar más tiempo, entiendo lo que quiere el independentismo catalán. No puedo entender cómo hay gente en Galicia que apoya eso. Comentaba usted al principio que ha tenido esta semana una reunión con el alcalde de Oporto. ¿Para cuándo va a haber esa conexión tan ansiada para algunos en Galicia de AVE entre Vigo y Oporto? Pues mire, cuando quieran los dos países. El problema es que mi impresión, hablando con el actual primer ministro de Portugal, con Luís Montenegro, con el ministro de Infraestructuras portugués, que era el mismo antes de las elecciones y ahora lo han vuelto a confirmar, y hablando con el anterior alcalde de Oporto y con el actual, que ha habido un cambio, todos tienen claro que su país va a cumplir. Tenemos una enorme ventaja en Galicia, que es que Portugal, que tenía dos opciones para su conexión de alta velocidad, que ha decidido hacer, sí o sí, que podía ser una conexión Lisboa-Madrid o la conexión Lisboa-Oporto o Porto-Frontera Española y por ahí conectarse con Madrid. Dicen que optan por las dos, lo cual ya es bastante, porque podían decir directamente, y a mí me da la impresión de que incluso es prioritaria para ellos, nosotros como gallegos nos viene muy bien, hacer la conexión que vertebra el país. Y ellos están trabajando. Y tienen que hacer muchos kilómetros, porque desde Lisboa hasta la frontera, en Valencia-Domiño, es una inversión potentísima. Y ya están dando los pasos. Yo lo que veo es que por la parte española, la parte de mi país, porque el tren tiene que hacer el Ministerio de Fomento, salvo que nos digan que lo hagamos nosotros y nos den el dinero, pero ni siquiera creo que eso fuera bueno, porque oiga, es un elemento estructural del país, que son 60 kilómetros, una inversión de 1.000 millones de euros, muy respetable, pero nada que ver con la que tiene que hacer Portugal, que tiene que traer un tren desde Lisboa a la frontera. No se está haciendo absolutamente nada. Y yo, después de mi reunión con el alcalde de Oporto, que era para hablar de eso básicamente, y él me dijo, oye, yo esto lo he hablado con el ministro de Infraestructuras. Es más, me dijo que, ¿por qué no hacíamos una reunión en abril donde estuviera el ministro de Infraestructuras portugués y el español, si quiere, y decimos que vamos a hacer todo eso? Y yo, oye, perfecto. Yo lo único que digo es que en España este ritmo, hasta dentro de 12 años, no van a poder estar hechos, porque yo sé lo que tarda la contratación y los procedimientos administrativos, que en Portugal empezaron hace 4 años y en España no han empezado todavía para ese tramo. Bueno, yo dije todo esto y lo único que recibí esa misma noche fue un tuit del ministro de Fomento, que ya vuelve a tener tiempo para estas cosas, diciendo que no me entero de nada y que qué pena doy. Bueno, pues esto es lo que tenemos. Bueno, como no me sorprendió, creo que no vale la pena ni contestarle. Puso un tuit, no un WhatsApp, porque hubiera sido quizás más elegante mandarle a usted un WhatsApp. Ha vuelto a los tweets. Vamos a dar paso a algunas. Me conoce que ya no tiene otras preocupaciones. De momento. Vamos a ver algunas de las preguntas que nos están planteando los asistentes. Una de ellas es muy simple. ¿Qué pasa con la empresa Altri? Si nos puede usted explicar cuál es el conflicto ahí y quizás para quien no conozca este asunto, si nos lo puede contar con un cierto detalle. Sí, bueno, rápidamente. Altri, que ha sido y es un tema muy polémico en Galicia, a partir de las elecciones. Yo siempre digo una cosa, que Altri, que es una empresa, es una multinacional portuguesa, que tenía una propuesta industrial que consistía en fabricar fibras textiles a partir de residuos vegetales. Todo el tema de la economía circular, todo el tema del reciclaje textil, que cada vez es una preocupación mayor. Bueno, pues todo eso Altri lo proponía en una inversión de alrededor de muchos cientos de millones de euros, yo prefiero porque han ido, pero bueno, estamos hablando de una inversión muy grande y una creación de puestos de trabajo que puede llegar a los 2.500. En un emplazamiento, además, donde hay muy poca industria y donde parecía adecuado que en el interior de Lugo, concretamente en el concello de Palas de Rei. Empezó toda la tramitación, fuimos súper exigentes en el cumplimiento es decir, como no podía ser menos, pero esta vez especialmente exigentes porque sabíamos que era un tema que iba a estar muy bajo la lupa. Con todos los requisitos que se le exigieron, los técnicos de la Xunta de Galicia decidieron, igual que otros proyectos los han echado para atrás porque decían que por lo que sea no cumplían, con unas exigencias enormes se dio una declaración de impacto ambiental favorable.
Bueno, yo estoy convencido de que este proyecto, que ya venía de antes de las elecciones de hace 2 años, que en el Parlamento gallego había tenido un apoyo unánime, del bloque incluido, cuando perdieron las elecciones, las fuerzas de izquierda necesitaban un elemento aglutinador de todo el descontento y eligieron este proyecto, contra el cual han disparado por tierra, mar y aire. Bueno, se movieron también, hablábamos antes de si el Gobierno central nos ayuda en proyectos industriales, les denegaron los fondos Next Generation, les denegaron la conexión eléctrica, por lo tanto, en mi opinión, en este momento han hecho el proyecto muy, muy complicado. Es un proyecto más, tenemos otros proyectos con mínimo igual de potentes. Han decidido, yo no digo que no haya gente de buena fe que diga que no le gusta esto porque emplea celulosa, lo que sea, pero vamos, que hay una intencionalidad política, una demagogia clarísima en oponerse a este proyecto porque lo ven como un símbolo. Y, por lo tanto, lo que estamos viendo nosotros como Gobierno, y yo recojo ese guante, es lanzar un mensaje de defensa, no porque haya un interés especial en este proyecto, que yo, en mi opinión, y dadas las circunstancias, va a ser difícil que se implante. Al final es una decisión de los inversores y nosotros también tomamos nuestras decisiones administrativas porque el tiempo pasa y no hay avances, no tienen conexión eléctrica, pero tenemos que lanzar un mensaje. Si los proyectos cumplen, nosotros los vamos a defender por encima de presiones, demagogias, manifestaciones, mentiras y todo lo que sea, porque menudo mensaje de gobierno estaríamos lanzando si alguien enfila un proyecto por razones políticas y nosotros tenemos esas presiones y cumpliendo medioambientalmente, por no desgastarnos, por llevar una vida más cómoda, por evitar manifestaciones, decimos, pues, ¿qué más da? Hay otros. Yo, desde luego, eso no lo voy a hacer. Primero, porque mis convicciones de cómo tiene que ser la gestión pública me lo impiden. Y segundo, porque me parece un mensaje peligrosísimo, que supongo que otras comunidades autónomas estarían deseando que hiciéramos. Porque esos mismos proyectos, si no tienen la oposición política en sus territorios, se los llevarían ellos. Y yo, en fin, sin oponerme a que nadie se lleve nada, yo quiero que las cosas se queden en Galicia. Otra pregunta que nos hacen... ¿Qué etapa va a ser más complicada para España? ¿Esta de ahora, el sanchismo, o el postsanchismo, con los compromisos que este Gobierno está asumiendo, con algunas instituciones tomadas? ¿Qué prevé usted? Bueno, el sanchismo está siendo dificilísimo e interminable, en mi opinión, e insoportable, ¿ya? Y el postsanchismo, en mi opinión, no va a ser nada fácil. Sobre todo porque si frente a un presidente del Gobierno al que ya casi todo le da igual, le va a suceder un presidente del Gobierno, yo sé de lo que hablo, fui su vicepresidente de 4 legislaturas, con una enorme responsabilidad y un sentido de la gestión pública y de la honestidad, y por lo tanto tendrá que arreglar, ¿sabe Dios qué? Porque yo estoy seguro que muchísimas de las cosas que sabremos cuando haya un cambio de gobierno, a día de hoy no las sabemos, las podemos intuir, y ninguna nos parece buena. Pero ojalá me equivoque, ojalá me equivocase, me temo que no, la realidad va a superar nuestros peores presagios, y todo eso habrá que arreglarlo. Pero ya salimos de otras, no sé si peores, pero de otras igual de complicadas, y de estas saldremos. Ahora, que no va a ser una etapa fácil, seguro. Otra pregunta dice, ¿algún día gobernará el PP, como usted está ahora pronosticando, dice, solo o en compañía de otros? ¿Cree usted que llegado ese momento habría que introducir reformas electorales para desatascar el sistema y que no quede, digamos, colapsado o en manos de los independentistas? ¿Algún tipo de... Aquí plantean pues darle un plus de diputados al partido ganador, hacer una segunda vuelta, medidas para evitar la fragmentación del Parlamento. Miren, no, yo creo que eso es una reforma de Estado que aquí aventuran en la mesa. Yo desde luego que lo que creo que hay que hacer es favorecer la gobernabilidad. Y a lo mejor había que empezar por niveles, niveles inferiores, no es la palabra, por otras dimensiones de administración. Nosotros hemos pedido en Galicia muchas veces, en los gobiernos municipales, que gobierne la lista más votada. No tiene ningún sentido que, y hemos tenido algún caso en Galicia, seguro que hay en otros sitios, Marín, me parece que fue, ayuntamiento de 21 concejales. El alcalde era
una lista que tenía un concejal, donde el PP se había quedado a un concejal de la capital de Galicia. La alcaldesa del bloque tiene 6 concejales de 25. Por lo tanto, claro, sí tiene los problemas de gobernabilidad que tiene. Entonces, creo que ahí habría que hacer algo. Voy a dar el ejemplo de Portugal. En Portugal saben la misma noche electoral quién va a ser el alcalde y toma posesión muy poco tiempo después y se pone a gestionar. Yo creo que estos interines, estas no son buenas y algún tipo de, no sé si a nivel general o no sé si a nivel del Estado, pero respetando el derecho de todo el mundo a presentarse en democracia, pero estamos viendo los cálculos de Rufián y compañía, no tienen nada que ver con favorecer gobernabilidad. Lo que quieren es que no gobiernen otros y ellos no perder sus escaños. Entonces, probablemente algún tipo de reforma fuera necesaria. Sí. ¿Usted es partidario de meter a Vox en los gobiernos del PP? Pues que eso, bueno, primero yo no puedo darle, a mí igual que no me gustaría nada, sinceramente, que mis compañeros de otras comunidades autónomas me dijeran a mí que me he presentado en las elecciones qué es lo que tengo que hacer, yo no lo voy a hacer. Yo vuelvo a la respuesta de antes. Yo veo que mis compañeros están intentando hacer lo que legítimamente tienen que hacer, incluso es obligación. Ganaron las elecciones y quieren formar gobiernos. Pero, oiga, hay que ver el resultado de las elecciones y hay que ser responsable. Y si alguien quedó de primero y otros quedaron de terceros, ni siquiera de segundos, hay que ser consecuente en la formación de gobiernos. No vuelvo a esos disparates de que quien tiene un concejal de 21 dice que quiere ser alcalde y a veces se le deja, ¿no? Entonces, si eso es... Pero bueno, los que no quieren entrar en los gobiernos, oiga, estaban en los gobiernos y se fueron. Claro, desde fuera es muy fácil decir, que yo lo estoy viendo ahora en temas como Mercosur, por ejemplo, las cosas que se dicen cuando piensan que no se va a tener que cumplir. Es muy fácil decirle a todo el mundo lo que todo el mundo quiere oír, porque estás fuera del gobierno y, bueno, sabe Dios si algún día vas a tener que acordarte de aquello que estás diciendo ahora. Si yo veo que mis compañeros están intentando gobernar y si para gobernar eso es necesario, pues ellos sabrán lo que están haciendo. Pero claro, hay que preguntarle a la otra parte que ya estuvo y se fue. Yo desde luego digo siempre, afortunadamente yo no tengo esa situación y voy a hacer todo lo posible para seguir sin tenerla. No porque sea más cómodo, que también, pero no es una cuestión de comodidad. Es que la estabilidad y la gobernabilidad es muy importante y, por lo tanto, si tienes gente que tiene dudas de si quiere hacerlo o no, es mejor no tenerla. Estamos ya en la recta final. 2 últimas preguntas. No sé si está siguiendo el escándalo del DAO y si tiene una opinión al respecto de todo lo que está pasando. ¿Cree usted que debería dimitir el ministro del Interior? Bueno, lo que tiene que hacer es... está diciendo que no se enteró absolutamente de nada. Y, bueno, pues ya puesta la denuncia, después hizo aquello que metió en el decreto de la Dana para que siguiera. Nadie le dijo nada, nadie le contó nada, le dejó que cometiera ese error para que ahora se quemase. Creo que hay que explicar si realmente hubo maniobras para que esto no saliera, para taparlo. Yo creo que hay muchísimas cosas que a día de hoy hacen la posición del ministro muy insostenible, sinceramente. El año que viene es año Xacobeo. No sé si están ustedes, supongo que ya preparando todos los acontecimientos, todas las celebraciones. ¿Por qué deberíamos ir a Galicia el año que viene? Bueno, el año que viene y todo. O sea, Galicia hay que ir todos los años. Eso, el año que viene especialmente. Porque... Es una cosa, porque a mí mucha gente me dice, Galicia está de moda. Galicia nos gusta, Galicia lo identificamos como un lugar en el que se está bien, se está tranquilo, estáis lejos de toda esta vorágine. Bueno, primero, eso es verdad. Segundo, seguimos manteniendo una fuerte identidad que nos hace todavía más atractivos, ¿no? Galicia sigue teniendo unas... No digo, creo que todas las comunidades autónomas, no, pero nosotros especialmente, que somos una de las 3 nacionalidades históricas que hay en España, esa identidad tan potente gallega es muy atrayente, ¿no? Dicen, Galicia es muy auténtica. Pues sí, es muy auténtica y no perdemos esa autenticidad. Seguimos cuidando muchísimo
cosas que creo que son fundamentales. Primero, nuestros paisajes, nuestro medio ambiente. Es un tesoro que tenemos que mantener. Por eso queríamos gestionar el litoral, la comunidad con más costa de toda España. Ahora hemos hecho un camino que va desde Ribadeo hasta La Guardia, que va a estar en funcionamiento este verano y le aconsejo a todo el mundo. El alcalde de Madrid me decía que va a venir a conocerlo. Somos gente muy afable, somos riquiños, muy muchamente, y eso es ser hospitalarios. Yo cuando escucho estos discursos que ya empiezo a ver en Galicia, que vienen todos del nacionalismo, barrio independentismo, de turismofobia, viene demasiada gente, nos molesta, aterra en osa, no tenemos dónde aparcar, dicen. Eso es un disparate. Entonces yo le sigo diciendo a todo el mundo que estamos deseando acogerlos. Eso sí, vamos a intentar, primero, que vengan durante todo el año, no solo los meses de verano. En Galicia se está muy bien. En verano no hace el calor que hace en otros sitios, o no hacía por lo menos. Espero que mantengamos eso. Y durante todo el año se puede estar muy bien. Y luego vamos a traer cada vez más turismo internacional. Y vuelvo al tema del Xacobeo. El Xacobeo es un elemento potentísimo. Es un pequeño milagro. La gente peregrinaba en la Edad Media, dejó de peregrinar siglos atrás. Un peregrino era una cosa extraña, hasta el año 93, que un presidente llamado Manuel Fraga decidió apostar por esto. Hizo la red pública de albergues de la Xunta, tiene, a lo mejor me equivoco uno o dos, creo que ahora tiene 87 albergues. Fraga hizo 80 de golpe. Hemos hecho desde el 93 solo 6 albergues más, porque ya la iniciativa privada ha ido cubriendo todo eso. Bueno, claro, todo el mundo se puede imaginar lo que le dijeron a Fraga. Dice, 80 albergues de golpe, una promoción brutal, para que la gente venga andando como si fuera la Edad Media. Pero usted, presidente, bueno, pues a día de hoy, el Camino de Santiago, yo calculo que entre gente que pide la Compostela, que eso es absolutamente demostrable, porque llegan allí, dicen lo que han hecho, de dónde vienen, y la gente que no la pide, yo soy un ejemplo, hago el camino todos los años y ya no pido la Compostela, yo calculo que el año pasado debimos estar cerca del 1.000.000 de peregrinos. 1.000.000. Que vienen de todas partes. Es una pequeña ONU. Vienen muchísimos australianos, canadienses, asiáticos, Estados Unidos. Es un boom brutal. El primer peregrino extranjero en Santiago no es ningún peregrino europeo, es el peregrino de Estados Unidos. Cuando Estados Unidos no era un destino para Galicia hace unos cuantos años. Con lo cual, todo esto, que es una enorme ventaja, y que además estamos intentando que no solo sea para Galicia, que tenemos la enorme suerte de ser el final de todos los caminos. Pero yo soy muy consciente de que todos los peregrinos que cada vez hacen más etapas antes de llegar a Santiago pasan por muchos sitios. Y si pasaron por Zamora o por Logroño o por Sevilla o por Madrid, el camino, y no tuvieron una buena experiencia, al final para ellos el Camino de Santiago no va a ser algo placentero porque tuvieron unos días donde no lo pasaron bien. Con lo cual esto es un trabajo conjunto del cual todos nos podemos beneficiar y que mueve desde el punto de vista económico también, no solo económico, como marca país, como imagen de España, es algo potentísimo. Yo el año 27, que es nuestro gran año, que por cierto no es el año de más peregrinos normalmente, el año anterior y el año posterior, a lo mejor porque la gente piensa que va a haber demasiada gente, incluso vienen más peregrinos, pero va a ser el gran año de la promoción. Hicimos hace un par de semanas un acto de llamamiento a patrocinadores del Xacobeo y la respuesta ha sido magnífica. Yo preveo que podemos hacer muchas cosas por toda España de promoción de Galicia y también de promoción de toda España. Es una enorme oportunidad y yo le diría a todo el mundo que el año de venirse a Galicia son todos, el Xacobeo también. Muy bien, pues ahí lo dejamos. Muchas gracias, presidente. Muy bien, muchas gracias.